El pasado 13 de marzo, el cardenal protodiácono anunciaba desde el balcón central de la Basílica Vaticana que el cardenal argentino Jorge Mario Bergoglio se convertía en el Papa Francisco, el pontífice 266 de la historia de la Iglesia Católica. El Papa Francisco había sido elegido en un cónclave que había comenzado el día anterior en el Vaticano. Los cardenales elegían así a un nuevo sucesor de Pedro en el gobierno de la barca de la Iglesia. Muchos han destacado algunos datos de su biografía: el primer papa latinoamericano, el primer papa jesuita, pero para la comunidad eclesial lo más importante es que Francisco es el sucesor de San Pedro. La elección de Francisco sucedía en un momento especial de la historia de la Iglesia: la renuncia al papado por parte de Benedicto XVI. El 28 de febrero de este año, por sorpresa, el Papa Ratzinger anunciaba su renuncia, en un gesto insólito en la historia moderna de la Iglesia. Pater et Filius et Spiritus Sanctus. La forma de dejar el papado y de desaparecer de la escena pública de la vida de la Iglesia han sido considerados por muchos como la última encíclica de este Papa. Alla preghiera e alla meditazione. Ma questo non significa abbandonare la Chiesa. Una verdadera revolución que con el paso de los años veremos el verdadero alcance que tiene. Benedicto XVI, Francisco, antes Juan Pablo II, por citar los últimos pontífices que han ocupado la cátedra de Pedro, forman parte de una continuidad desde el primer obispo de Roma, San Pedro, hasta nuestros días. Una continuidad de servicio a la Iglesia, confirmando a los hermanos en la fe, presidiendo la unidad del colegio episcopal, sucesores de los apóstoles, como su cabeza. El Papa, vicario de Cristo, continúa la misión encomendada a Pedro, como roca y portador de las llaves de la Iglesia, como pastor de toda la grey. Una misión que se concreta en enseñar, santificar y regir al pueblo de Dios. La fiesta de los apóstoles Pedro y Pablo, columnas de la Iglesia, recuerda el martirio de estos en Roma por proclamar el Evangelio de Jesucristo. Buongiorno. La entrega de la propia vida en el ministerio petrino es lo que hoy la Iglesia agradece al romano pontífice. El domingo más próximo al 29 de junio, fiesta de San Pedro y San Pablo, el cardenal de Madrid celebra una Eucaristía para rezar por el romano pontífice y agradecerle su ministerio de confirmar en la fe al pueblo de Dios. Hoy nosotros, desde la Catedral de la Almudena, nos unimos a esta celebración. Buenos días, amigos del Día del Señor. Comenzamos aquí la Eucaristía de este domingo.
Preside la celebración Monseñor Antonio María Rouco Varela, cardenal arzobispo de Madrid. Acompañan también los obispos auxiliares, Monseñor César Franco y Monseñor Fidel Herráez. Una celebración de la Eucaristía en la que vamos a rezar por el Papa. De hecho, las lecturas, las oraciones de la misa están tomadas de la misa para rezar, para pedir por el Santo Padre. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La paz esté con vosotros. Y con tu espíritu. Hermanos, para celebrar dignamente los sagrados misterios, reconozcamos humildemente nuestros pecados. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante vosotros, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a vosotros, hermanos, que intercedáis por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Gloria in excelsis Deo. Et in terra paz hominibus, ole voluntatis. Lavamus te, benedicimus te. Adoramus te, glorificamus te.
Oremos. Oh Dios, pastor y guía de todos los fieles, mira con bondad a tu siervo Francisco, a quien has elegido pastor de tu iglesia. Concédele que su palabra y su ejemplo sean provechosos al pueblo que él preside, para que llegue a la vida eterna junto con el rebaño que le ha sido confiado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Lectura de la profecía de Ezequiel. Así dice el Señor Dios: yo mismo en persona buscaré a mis ovejas, siguiendo su rastro, como sigue el pastor el rastro de su rebaño cuando las ovejas se le dispersan. Así seguiré yo el rastro de mis ovejas y las libraré, sacándolas de todos los lugares por donde se desperdigaron, un día de oscuridad y nubarrones. Las sacaré de entre los pueblos, las congregaré de los países, las traeré a su tierra, las apacentaré en los montes de Israel, en las cañadas y en los poblados del país. Las apacentaré en ricos pastizales, tendrán sus dehesas en los montes más altos de Israel. Se recostarán en fértiles dehesas y pastarán pastos jugosos en los montes de Israel. Yo mismo apacentaré mis ovejas, yo mismo las haré sestear. Oráculo del Señor Dios. Buscaré las ovejas perdidas, recogeré a las descarriadas, vendaré a las heridas, curaré a las enfermas, a las gordas y fuertes las guardaré y las apacentaré como es debido. Palabra de Dios. Proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. A toda la tierra alcanza su pregón y hasta los límites del orbe su lenguaje. Lectura de la primera carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, el hecho de predicar no es para mí motivo de orgullo. No tengo más remedio, y ay de mí si no anuncio el Evangelio. Si yo lo hiciera por mi propio gusto, eso mismo sería mi paga. Pero si lo hago a pesar mío, es que me han encargado este oficio. Entonces, ¿cuál es la paga? Precisamente dar a conocer el Evangelio, anunciándolo de balde,
sin usar el derecho que me da la predicación del Evangelio. Porque siendo libre como soy, me he hecho esclavo de todos para ganar a los más posibles. Me he hecho débil con los débiles para ganar a los débiles. Me he hecho todo a todos para ganar, sea como sea, a alguno. Y hago todo esto por el Evangelio, para practicar yo también, para participar yo también de sus bienes. Palabra de Dios. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo, al llegar a la región de Cesarea de Filipo, Jesús preguntó a sus discípulos: ¿Quién dice la gente que es el Hijo del Hombre? Ellos contestaron: unos que Juan Bautista, otros que Elías, otros que Jeremías o uno de los profetas. Él les preguntó: ¿y vosotros, quién decís que soy yo? Simón Pedro tomó la palabra y dijo: Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Jesús le respondió: Dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo ha revelado nadie de carne y hueso, sino mi Padre que está en el cielo. Ahora te digo yo, tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia, y el poder del infierno no la derrotará. Te daré las llaves del reino de los cielos. Lo que ates en la tierra quedará atado en el cielo, y lo que desates en la tierra quedará desatado en el cielo. Palabra del Señor. Queridos señores obispos, queridos hermanos sacerdotes, queridos hermanos y hermanas en el Señor,
Saludamos también a los que siguen esta celebración por Televisión Española. Hoy, en este domingo, el más cercano a la fiesta a la solemnidad de los apóstoles San Pedro y San Pablo, el eco de esa gran festividad llega hasta el domingo. Los obispos españoles, hace ya años, hemos acordado que ese domingo, el más cercano a la fiesta de los apóstoles San Pedro y San Pablo, fuese dedicado en la Iglesia en España a recordar la doctrina suya, la fe suya sobre el primado del Romano Pontífice, a orar por el Papa y animar el corazón para estar a su lado y ayudarle en todas las necesidades de las que él se tiene que hacer eco y a las que tiene que servir, a lo largo y a lo ancho de toda la Iglesia en todo el mundo. Eso hacemos este año, en el que un nuevo sucesor de Pedro ha sido puesto por el Señor para regir su Iglesia y conducirla por los caminos del Evangelio. El Papa es Pedro hoy. Pedro era el cabeza del Colegio de los Apóstoles, el primero de entre ellos. El primero a la hora de la proclamación de la fe, a la hora de la confesión cierta, verdadera de la fe. El primero a la hora de guiarlos por caminos de unidad y de comunión para el servicio del pueblo de Dios. Y el primero, o de los primeros, en dar la sangre por el Señor. Ese Pedro es hoy el Papa Francisco. A él le corresponde también confesar la fe en Cristo con esa plenitud de verdad con la que lo hizo Pedro en esa escena tan hermosa del Evangelio de San Mateo que hemos escuchado. En Cesarea de Filipo, el Señor se interesaba por la opinión de la gente sobre él. ¿Quién dice a la gente que soy yo? La gente respondía con una gran intuición, una buenísima y finísima intuición espiritual, diríamos. Jesús es un gran profeta. Juan el Bautista, que acaba de ser sacrificado por el rey Herodes, es Elías, es Jeremías. Siempre escogieron a la hora de la respuesta una de las grandes figuras, de las más espiritualmente hondas, las más cercanas a la fidelidad a Dios de los profetas de Israel. No era suficiente la respuesta. Pedro se adelanta y le dice: tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Esa proclamación de la fe en el Señor es lo que pone el fundamento y le da una fuerza singular y una responsabilidad última al obispo de Roma, al sucesor de Pedro, al Papa. Su tarea es una tarea que es un servicio para todos nosotros, para que no nos equivoquemos a la hora de proclamar la fe en Jesucristo, para que no erremos a la hora de conocerle, de entrar en los misterios de su vida y de su obra en beneficio del hombre y por la salvación del hombre. Pero también Pedro es aquel a quien el Señor, después de su resurrección, en las orillas del lago de Genesaret, después de aquella pesca aparentemente inútil y después muy fecunda, le pregunta a Pedro si le ama más que esto, si está dispuesto a guardar a sus hermanos y a guiarlos por el camino de la salvación. Pedro contesta que sí. 3 veces lo había negado 3 veces. La negación queda muy superada por la afirmación del amor que le profesa y que le declara, y además con la disposición incluso de aceptar lo que esa tarea y ese oficio de pastor universal de la Iglesia en nombre del Señor lleva consigo, un sacrificio que puede ser el de la propia vida. A esa tarea también se debe y se entrega nuestro Santo Padre Francisco todos los días. Él, en estos 3 primeros meses, casi 4 de su pontificado, él no ha ahorrado tiempo, ni esfuerzo, ni energía, ni vida para ser testigo del Evangelio del Señor. No ha conocido sacrificios necesarios o no ha dejado de conocer los sacrificios que le imponen el tener que entregarse al pueblo de Dios, guiándolo y animándolo a seguir el camino del amor de Cristo, con los pobres, los necesitados, los pecadores, con este mundo que él calificaba o que él veía como un mundo de periferias donde los hombres sufren, donde se pierden y donde muchas veces se encuentran sin luz y sin horizonte para vivir con esperanza la vida. Incansable,
entregado, cercano, humildemente y sencillamente viviendo el ministerio de Pedro, nos está guiando a la Iglesia en continuidad fiel con sus sucesores, Benedicto XVI, el Beato Juan Pablo II, por los caminos de ser testigos de nuevo del Evangelio, por los caminos verdaderamente auténticos, vividos con una entrega sin límites al Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Oremos por el Papa pues en este domingo y oremos siempre por él. Oremos por el Papa Francisco. Pedro, cuando estaba detenido por el rey Herodes en esa primera hora de persecuciones que vivió la Iglesia y la comunidad regida por los apóstoles en Jerusalén, después de haber sido muerto, haber sido ejecutado Santiago, el hermano de Juan, Santiago el Mayor, nuestro patrono, el patrono de España. Detenido él, la Iglesia orando por él le salva, le libera de una forma más que milagrosa y que le permite después cumplir con su misión. Nuestra oración, la oración de toda la Iglesia no le debe faltar al Papa nunca, y menos hoy, en esta Eucaristía de esta mañana. En todas las Eucaristías de las iglesias de toda España no le debe faltar esta oración al Papa Francisco, al Pedro de nuestros días. Tampoco le debe faltar nuestro apoyo y nuestra ayuda. La caridad del Papa se extiende a toda la Iglesia y las necesidades que llegan hasta él y a las que tiene que atender son también necesidades universales y graves. El óvulo de San Pedro, una hermosa tradición en la vida y en la historia de la Iglesia moderna y contemporánea, con raíces y precedentes que llegan hasta la misma Iglesia de Jerusalén. Debe de ser la expresión de nuestro afecto y de nuestra caridad para con él. La Virgen Santísima, la Madre de la Iglesia, la Reina de los Apóstoles, la Salus Populi Romani, la que salva la salud del pueblo romano, o sea, de la Iglesia en Roma, pues que le ayude, que le proteja, le conserve y le ame con un amor maternal que, dirigido a él, se dirige también a toda la Iglesia y a todos nosotros. Que así sea. Hemos escuchado las palabras de homilía de Monseñor Rouco Varela, comentando el Evangelio de este domingo y recordando la figura del Papa como el Pedro de nuestros días. Ha invitado el cardenal arzobispo de Madrid a rezar siempre por el Papa, especialmente hoy en este día, pero todos los días, y también a contribuir. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Recordando hoy, hermanos, al Supremo Pastor de la Iglesia, nuestro Papa Francisco, elevemos nuestras súplicas al Padre por las necesidades de todos los hombres. Para que el Señor ilumine y sostenga en todo momento a nuestro Papa Francisco en su servicio de magisterio y de caridad, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por la Iglesia, por nuestro cardenal arzobispo, sus obispos auxiliares y por todos los sacerdotes, para que el Señor conserve en ellos la gracia del Espíritu Santo, sirvan con toda fidelidad a la Iglesia y cuiden del pueblo que tienen encomendado, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Por los frutos de la Misión Madrid, para que el Señor bendiga a nuestra Iglesia con muchos frutos de conversión y vuelta a Dios, y sea un tiempo de gracia para todos los que profesamos la fe en Cristo. Roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Oremos por España, para que las instituciones democráticas y todo el pueblo fomenten la solidaridad y la caridad, la justicia y la paz,
la unidad y la concordia y el pleno reconocimiento de los derechos fundamentales de todos, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que los enfermos y cuantos sufren física o moralmente encuentren en nosotros y en todos los hermanos un apoyo generoso y solidario, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Para que nuestra comunidad, reunida en torno al altar, sea fortalecida en la fe apostólica y atraiga con su testimonio a otros hermanos hacia la comunión eclesial, roguemos al Señor. Te rogamos, óyenos. Escúchanos, Señor y Dios nuestro, y haz que tu Iglesia camine siempre con libertad y paz hacia la santidad y el bien de los hombres. Por Jesucristo nuestro Señor. Miembros de la Real Esclavitud de Santa María la Almudena presentan el pan y el vino. Y también como expresión de esa colecta que hoy se realiza en todas las iglesias para el óbolo de San Pedro, esta cesta con las ofrendas recogidas de los fieles que después se hacen llegar a Roma para la caridad del Papa. El óbolo de San Pedro, que como explicaba Benedicto XVI en el 2006, es la expresión más típica de la participación de todos los fieles en las iniciativas del Obispo de Roma en beneficio de la Iglesia Universal. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios, Padre Todopoderoso.
Acepta, Señor, en tu bondad estas ofrendas. Y tú que has hecho pastor de tu iglesia a tu siervo Francisco, asístele siempre con tu protección. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo, Señor nuestro, porque has cimentado tu iglesia sobre la roca de los apóstoles, para que permanezca en el mundo como signo de santidad y señale a todos los hombres el camino que nos lleva hacia ti. Por eso, Señor, con todos los ángeles te alabamos ahora y por siempre, diciendo con humilde fe. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, que nos mandó celebrar estos misterios. Porque él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por todos los hombres para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía.
Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, los santos apóstoles San Pedro y San Pablo y los demás apóstoles, los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Antonio María, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia en el domingo, día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Precetti salutaribus moniti, e divina istituzione formati, audemus dicere. Pater noster, ies in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua, sicut in cielo et in terra. Pane nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera-nos a malo. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén.
La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Daos fraternalmente la paz. Con la invitación del diácono a darnos la paz, también nosotros os deseamos la paz, esa paz que nace aquí del altar de la Eucaristía, de la presencia de Cristo en medio de nosotros y que llega hasta nuestro corazón. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Domingo, Día del Señor, que estamos celebrando en la Catedral de la Almudena de Madrid, en esta Eucaristía presidida por el Cardenal Arzobispo de Madrid, Monseñor Antonio María Rouco Varela. El próximo domingo también saben que tienen una cita con nosotros aquí en la 2 de Televisión Española. Estaremos a partir de las 10:30 celebrando la Eucaristía desde la Parroquia del Salvador en Baeza. Allí celebraremos junto con la Hermandad de la Humildad el 450 aniversario de la creación de esta hermandad.
Este domingo la Iglesia reza especialmente por el Papa, lo hacemos todos los días en la celebración de la Eucaristía, pero este domingo, cerca de la solemnidad de los apóstoles Pedro y Pablo, se reza especialmente por el Santo Padre, ahora por el Papa Francisco. Decía el arzobispo de Madrid que el Papa es Pedro hoy. Igual que Pedro era el primero entre los apóstoles, es el primero también en proclamar la fe, es el primero en dar la sangre por el Señor. Hoy Francisco, decía Monseñor Rocco Varela, confiesa también la fe en Cristo y tiene esta tarea de confirmar en la fe a los hermanos. Decía el cardenal de Madrid que el Papa Francisco en estos casi 4 meses de pontificado no ha ahorrado para ser testigo del Señor, para estar al lado de los pobres, de los que sufren, anunciar el Evangelio a aquellos que viven sin esperanza. Y destacaba de él, del Papa Francisco, a una persona cercana, en continuidad con sus predecesores. Precisamente ayer el Papa Francisco presidió en la Basílica de San Pedro una Eucaristía en la que impuso el palio arzobispal a 34 arzobispos. Y explicaba el Papa Francisco la misión, la tarea, el papel, decía, el servicio eclesial de Pedro tiene su fundamento en la confesión de fe en Jesús, el Hijo de Dios vivo, en virtud de una gracia donada de lo alto. Francisco se refirió ayer en esta celebración de la Eucaristía a 3 ideas importantes sobre el ministerio petrino, guiadas por el verbo confirmar. Él hablaba de confirmar como su tarea, de confirmar en la fe a los hermanos, en la caridad y en la unidad. Después de participar en esta mesa santa, te suplicamos, Señor, que por la eficacia de este sacrificio confirmes a tu Iglesia en la unidad y en la caridad, y guardes y protejas a tu siervo Francisco junto con la grey que le fue confiada. Por Jesucristo nuestro Señor. Concluye la celebración con el canto a María. El himno a la Virgen de la Almudena. Santa María de la Almudena, reina del cielo, madre de amor. Santa María de la Almudena, reina del cielo, madre de amor. Tú que estuviste oculta en los muros, te quería.
santos hijos la protección. Tú eres patrona de nuestra vida, Madre amorosa, templo de Dios. Salve Señora de tez morena, Virgen y Madre del Redentor, Santa María de la Almudena, Reina del cielo, Madre de amor. Santa María de la Almudena, Reina del cielo, Madre de amor. Dominus vobiscum. Et cum spiritu tuo. Sit nomen Domini benedictum. Jesum et nunquetusque in seculum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Qui feci celum et terra. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris et Filii et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios. Con la invitación a ir en paz concluye la celebración de la Eucaristía en este domingo y en esta Catedral de la Almudena, que está celebrando ahora los 20 años de su consagración. Fue en 1993, el 15 de junio, cuando el beato Juan Pablo II consagró esta catedral, que había comenzado un siglo antes. En 1883 se colocó la primera piedra. Nosotros les dejamos ahora con Pueblo de Dios, donde podrán ver un interesante reportaje sobre Honduras, y les emplazamos hasta el próximo domingo en la 2 de Televisión Española a las 10:30 para celebrar una vez más el Día del Señor. Hasta entonces, buenos días y feliz domingo.